Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Buenas noches, bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hablemos. Hoy vamos a hablar precisamente con nuestro presidente del Colegio de San Luis, el doctor David Vázquez. Antes que nada, gracias a todos. Este es nuestro primer programa y con ello estamos inaugurando un espacio de comunicación que queremos que sea permanente diálogo con toda la ciudadanía. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lidia. Te agradezco la invitación y desde luego a nuestros colegas de Canal 9 por abrirnos este espacio que me parece bien importante para el colegio en el sentido de compartir ideas y pues también hacer saber a todos los televidentes en qué está caminando el Colegio de San Luis. Así es, para el Colegio de San Luis es importante mantener un vínculo con la sociedad. Existimos gracias a la ciudadanía, nos debemos a la sociedad en su conjunto. Por ello es importante mantener este espacio abierto con todos ustedes. Estarán apareciendo nuestras líneas de contacto, nuestras redes sociales, nuestra página web. Así que bueno, pues empecemos esta experiencia a través de Hablemos. Bien, David, quisiera que nos comentaras en primer término cuál es, acabas tú de asumir la presidencia del Colegio de San Luis, pero para quienes todavía no nos ubican muy bien, ¿qué dirías que es, cómo definirías a este Centro Público de Investigación? Bueno, este Colegio de San Luis es uno de los centros de investigación, públicos de investigación enfocado a las ciencias sociales y las humanidades que conforman el conjunto de la red de centros o el sistema de centros públicos de investigación de CONACYT. Y a su vez CONACYT depende directamente de la Presidencia de la República. Digamos, en términos formales, eso es el colegio. Pero hay otra manera de decirlo que yo creo que vale la pena expresarla. El Colegio de San Luis también representa ahora un espacio de reflexión, un espacio donde se genera conocimiento, donde se impulsa el pensamiento científico en jóvenes investigadores y de alguna manera también tenemos impacto en la región y en el estado de San Luis Potosí. Entonces, yo diría, en resumidas cuentas, Lidia, el Colegio de San Luis es uno de los espacios de la creación de conocimiento científico-social más importantes en el centro norte de la República. El Colegio de San Luis se fundó en 1997. Tú recién acabas de incorporarte a la presidencia. ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante después de haber cumplido esos primeros 20 años de vida? Bueno, son varios, ¿no? Y si me permites, me gustaría efectivamente hablar un poco sobre esa trayectoria de 20 años, digo, para poner en contexto. Hay que dar a conocer que antes de 1997 no había ninguna institución en San Luis Potosí que se enfocara y que privilegiara el estudio de las ciencias sociales y las humanidades con un amplio ámbito de repercusión, ¿no? No había una biblioteca especializada en ese sentido, por ejemplo, no se estaban formando investigadores en ese sentido y mucho menos desde el sector público, ¿no? Entonces el Colegio de San Luis viene a llenar ese hueco que paulatinamente fue enriqueciéndose también con otras instituciones como la Universidad Autónoma y a lo largo de esos 20 años el Colegio de San Luis pues fue creciendo en su plantilla de personal, por ejemplo, de tener 60 personas, ahora tenemos más de 100, por ejemplo, que trabajamos aquí en el colegio, sin contar becarios, estudiantes y asistentes de investigación. En aquel momento teníamos también una biblioteca de, no sé, 25,000 volúmenes, ahora tenemos una biblioteca de más de 85,000 volúmenes. Teníamos un espacio de, no sé, unos 4,000 metros cuadrados, ahora tenemos 7,000 metros cuadrados de infraestructura. En fin, ha crecido mucho en términos de tamaño, de plantilla de personal, de programas de posgrado, de tener
3 programas de posgrado, ahora tenemos 9 y estamos a punto de abrir un 10º. Teníamos 3 programas de investigación, ahora tenemos 5. Entonces ha crecido mucho en ese sentido. Tenemos 450 egresados. El año que entra vamos a tener alrededor de 200 estudiantes o más. Entonces, marco ese contexto, Lidia, para hacer evidente que a lo largo de 20 años el colegio ha crecido mucho, ¿no? Al interior. También ha crecido mucho al exterior, ha hecho muy fuerte su presencia en la región. Ahora se conoce mucho más, nuestras investigaciones se leen, se consultan, se refieren, se buscan a nuestros investigadores y eso nos coloca en un espectro de retos pues también muy amplio, y a eso me voy a referir ahora. Los retos que tenemos ahora es, por ejemplo, sí, mantener esa repercusión en nuestro entorno inmediato, en el estado, en la región, los estados aledaños, pero ahora necesitamos hacernos presentes en cada una de nuestras fronteras del país, que nos conozcan desde el norte hasta el sur, ¿no? De oriente a poniente. Necesitamos hacer presencia y atender problemas nacionales desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y por otro lado, también valdría la pena y es importante salir de esas fronteras y tener repercusión y visibilidad más allá de México. Eso por un lado. También estamos en un contexto muy cambiante. Las propias formas de hacer investigación se están modificando. Estamos viendo una dinámica muy acelerada y nuestro esquema de pensamiento se ha modificado. Estamos teniendo acceso a la información de manera más ágil y rápida a través de bases de datos en línea. Podemos conectarnos con otros centros de investigación o con otras universidades a lo largo del mundo. Entonces eso nos pone en una dinámica donde tenemos que estar respondiendo a muchas coyunturas que no nada más son locales o nacionales, sino también mundiales. Pero también tenemos que guardar un ritmo de investigación sostenido, propio de las ciencias sociales y las humanidades, donde sí ofrezcamos respuestas rápidas y ágiles, pero que también nos permitan un tiempo de maduración en nuestra mente, agilizar nuestras metodologías, transformarlas, y ahí hay un reto. Y hay otros retos también, Lidia. Los nichos, digamos, de interlocución también son variados. Claro, nuestros principales interlocutores son nuestros pares, científicos, sociales y humanistas. Nuestros estudiantes, otros estudiantes de las mismas disciplinas. Pero necesitamos también pues tocar la fibra del sentimiento, de la mente, del conocimiento de otros espacios, ¿no? De otros sectores, del sector productivo, de la juventud, del sector social, en fin, de aquellas personas que están ávidas de conocimiento y que nosotros debemos de atender. Eso es otro escenario. Hay otro escenario que es el escenario económico, ¿no? Entonces encuentro al Colegio de San Luis casi al cierre de un sexenio. Esta es una institución federal, entonces nos aproximamos al último año de gobierno. Todavía no es el último año, pero estamos próximos a llegar al último año de gobierno de la Presidencia de la República. Habrá cambio en ese sentido, probablemente haya un cambio en el sector científico y esos cambios impactan definitivamente en cómo se mire la ciencia hacia adelante, ¿no? Entonces ahí hay también un reto científico que tiene que ver con la política científica a nivel nacional y la parte económica, desde luego, donde tenemos muchas restricciones presupuestarias. Se ha visto en la reducción que se ha destinado a la inversión a la ciencia, se ha visto en las becas que no han crecido, por ejemplo, o han crecido menos que años anteriores, es más bien ese hecho, en donde tenemos que invertir esta barra donde tenemos más inversión del sector público en ciencia y poco del sector productivo. Necesitamos invertir esa balanza donde tengamos más inversión desde el punto de vista del sector productivo y menos del sector gubernamental, ¿no? O del que Estado. así ocurre en otros países muy desarrollados, ¿no? Así es. La inversión privada es la que está financiando la investigación, el desarrollo, la innovación. Es la que está moviendo a la ciencia, ¿no?
moviendo en términos económicos. Entonces son esos retos, hay que ajustarnos a ese contexto complejo administrativo y presupuestal que se viene, donde además somos cada vez más observados, está muy bien, pero tenemos que invertir mucho tiempo al cumplimiento de programas de transparencia, de función pública. Eso está perfecto, pero sí necesitamos adaptarnos a ello, ¿no? Sin descuidar la parte sustancial de la institución. Brevemente, antes de irnos a la pausa, ¿podrías comentarnos? El Colegio de San Luis atiende varias disciplinas de las ciencias sociales. ¿Por qué es importante estudiar la historia? ¿Por qué la antropología? Tú tenías un concepto que te escuchaba hace algunos días de la utilidad social. ¿Por qué es importante seguir investigando en literatura, en antropología, en problemas de agua y sociedad, en problemas políticos e internacionales? Bueno, porque esos son aspectos de la ciencia que desde diferentes perspectivas, por ejemplo la antropología, nos ofrece alternativas de respuesta. Se genera un conocimiento muy cercano a la gente, ¿no? Ahí, por ejemplo, el propio método antropológico, existe visitas de campo, exige la etnografía, la entrevista, la observación participante. Entonces eso permite al investigador estar muy cerca de las personas y de las sociedades, y es conocimiento que se genera de primera mano. Por otro lado, desde el punto de vista de la historia, bueno, es más bien un área más vinculada con la humanística, que la historia nos permite mirar hacia el pasado, tratando de comprender no fechas y nombres, ¿no?, sino procesos sociales, procesos históricos a lo largo del tiempo para comprender nuestra realidad en el presente, ¿no? Vamos a dejar esta parte de la respuesta pendiente, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando desde el Colegio de San Luis con el presidente de la institución, el doctor David Vázquez Salguero, en este primer programa a través de Canal 9. Aquí en Hablemos, este programa del Colegio de San Luis, en este diálogo que estamos teniendo el día de hoy con el presidente de la institución, el doctor David Vázquez Salguero. David, nos quedamos antes de la pausa en platicar un poco sobre la utilidad que tiene investigar sobre antropología, historia, nos comentabas, y las otras disciplinas que también se investigan en el Colegio de San Luis. Sí, fíjate, quisiera retomar la idea que estaba llevando sobre cada área, pero más adelante hablaré también sobre la riqueza humana que hay en el Colegio de San Luis. Y bueno, terminé diciendo algo sobre el programa de historia, pero también tenemos otro programa de investigación, el de estudios literarios, donde también, digamos, ahí se hacen análisis de algunas obras, autores, periodos, y en ese sentido la perspectiva que han estado teniendo los investigadores es aproximarse a esas obras literarias y a esos autores para conocer diferentes aspectos, por ejemplo los personajes o temas como el paisaje o como la maldad, por ejemplo, de tal manera que nos podemos aproximar a las percepciones sobre cosas muy particulares del ser humano, ¿no? A momentos históricos. A momentos históricos, ¿no? También están trabajando el tema de, bueno, el siglo XIX, la literatura en el siglo XIX. Y bueno, eso nos trae a cuento visiones sobre esa expresión o esa vía de expresión del ser humano que es la literatura, no desde el punto de vista de la prosa, de la poesía específicamente, sino van mucho más allá, ¿no?, esos análisis. Y por otro lado, me quiero referir al programa de estudios políticos internacionales. Bueno, la ciencia política es bien importante, la consideramos bien importante, porque desde ahí se generan muchas cosas en el mundo, no solo en nuestro país o en el Estado, ¿no? Desde la ciencia política se puede abordar las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, los poderes judicial, los procesos institucionales, la gobernanza, los derechos humanos y también con perspectiva internacional. O sea, es bien importante para nosotros conocer
qué ocurre en Europa, Medio Oriente y Asia, ¿no? Porque de alguna manera los procesos en los que está inmerso nuestro país y nuestro estado tienen mucho que ver con fenómenos que ocurren en aquellas partes del mundo. Tenemos el tema de agua y sociedad, que es un programa más bien temático, no disciplinario, y el agua porque la relación del agua y la sociedad, o la sociedad que tiene su relación con el agua, es un asunto de seguridad nacional. Entonces es fundamental, sobre todo para un estado como el nuestro, que tiene precisamente problemas hídricos, ya sea de carencia o de gestión, es fundamental pues tener alternativas de solución y generar conocimiento desde esas aproximaciones. Y aquí me quiero referir ya a la riqueza humana con la que cuenta el colegio en esta área de investigación, porque no todos son antropólogos, historiadores, politólogos o literatos de origen, ¿no? Tenemos programas en donde hay sociólogos, ingenieros, abogados de origen, ¿no? Incluso tenemos personas con carrera diplomática o personas que se han dedicado a la ingeniería agrícola, a la administración agrícola. Entonces, en sus formaciones originales de ingeniería, licenciatura, tienen un bagaje, una riqueza de preparación que sumada a su experiencia ya en la antropología, en la historia, en la ciencia política y demás, pues nutren muchísimo las investigaciones que estamos realizando, ¿no? Entonces yo quiero hacer énfasis en eso, que a pesar de que tenemos esa división disciplinaria por programas, dentro hay un bagaje cultural, formativo, disciplinario muy rico, y cada vez estamos incentivando que haya un diálogo entre ellos cada vez más rico y haya más interdisciplina y no ceñirnos específicamente a cada una de esas áreas. Porque se puede nutrir finalmente, claro, ¿no? La investigación, las propuestas que se hagan. Sí. Platícanos un poco qué se hace con toda esta investigación, a dónde va a dar, sirve para políticas públicas, ¿para qué sirve? ¿Qué bueno, fin pues, tienen? Ahí me quiero referir ya a lo que mencionaba sobre la utilidad social, ¿no? El lema que estoy impulsando mucho, y más que lema es un concepto, es como una idiosincrasia, ¿no? Es que le quieres imprimir al colegio, ¿no? A esta gestión, exactamente, es generar conocimiento con utilidad social. Y ahí me refiero a que el conocimiento que aquí se genere sea útil a la sociedad en general. Claro, no me refiero a una utilidad directa, práctica, que puede darse, desde luego, pero que quienes toman las decisiones sepan que hay un insumo de conocimiento aquí que puede ser de utilidad, ¿no? Entonces ahí es donde ya podemos ver en qué repercusiones hay desde cada proyecto, ¿no? Hay proyectos en el programa de estudios antropológicos que tienen que ver con la infancia. Bueno, pues la infancia es un sector al que hay que atender desde todos los sectores, desde siempre. Exacto, ¿no? Es una preocupación permanente que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros la podemos abordar desde la antropología, pues ahí hay un insumo, un acervo de conocimientos que puede estar disponible desde charlas, conferencias, simposios, libros coordinados, artículos de revistas, en fin, habrá toda una serie de productos interesantes, ¿no? Podemos hablar de derechos humanos y estudios de la perspectiva de género, podemos hablar de juventudes, podemos hablar de la gestión del agua en zonas rurales, en zonas áridas o en zonas como la Huasteca, ¿no? Donde hay cierta abundancia pero mucha contaminación. Podemos estudiar ya con utilidad social temas de gobernanza, ¿no? De seguimiento y evaluación al poder legislativo. Hay una utilidad muy directa para los propios legisladores, pero también para la sociedad, para saber cómo mirar al poder legislativo. Incluso estos estudios de gobiernos locales, ¿no? Si nos de están viendo claro, en este momento en una buena parte de los municipios en San Luis Potosí, bueno, pues ahí las presidencias municipales también podemos abrir o seguir abriendo estas puertas, ¿no? Así es. Y en historia, bueno, a veces uno podría pensar, ¿qué utilidad le puedo encontrar a una historia sobre, digamos, los diezmos en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, puede ser que no le encuentres de pronto algo, pero si nos adentramos en el proceso histórico, podemos identificar la fuerza de la presencia
la Iglesia Católica en México por un periodo largo, ¿no? Y cómo se ha ido modificando esa fuerza, esa presencia en términos incluso económicos que tienen que ver con la entrega del diezmo, ¿no? a la Iglesia Católica. Entonces, sí, siento yo que hay muchos elementos que pueden ser de utilidad a la sociedad en general, ¿no? Y teniendo mucha mayor creatividad podemos hacer propuestas ya directas sobre qué estudios podemos hacer para hacer ciertos sectores y atender esas necesidades. Decías que cada vez más nos están leyendo más en más lados. Hemos recibido contactos de aspirantes a venirse para el Colegio San Luis a estudiar un posgrado de África, de Europa, de Asia y más recurrentemente o frecuentemente de América Latina. ¿Dónde nos están leyendo? ¿Cómo llegamos? ¿Tenemos un fondo editorial? Sí, mira, ahí yo creo que tienen que ver muchas cosas, ¿no? En el hecho de empezar a darle visibilidad o que tengamos cierta visibilidad en el extranjero. Nos ha ayudado ciertamente las redes sociales, esa es una vía de comunicación importante. También las convocatorias que salen a nivel internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en el propio CONACYT, nuestros asociados o aliados vía CONACYT con otras instituciones. Pero también nuestra revista del Colegio de San Luis, que es una revista interdisciplinaria enfocada en ciencias sociales y humanidades, está en línea, es gratuita, se puede consultar y descargar sin ningún costo, aunque la tenemos impresa también. Entonces esa revista ha alcanzado mucha visibilidad, se ha difundido bastante. Es una revista especializada y arbitrada, ¿verdad? Así es, especializada y arbitrada, digamos, con mucho rigor, digamos, sí, indizada en los principales índices de revistas científicas a nivel internacional. Ahí nos han ayudado mucho los dictaminadores, que son extranjeros y mexicanos. Nos han ayudado mucho los autores, que le dan visibilidad a sus artículos, nuestros estudiantes desde luego, y nuestro fondo editorial, que yo diría que hay que sentirse muy orgulloso de nuestro fondo editorial. Tenemos más de 450 títulos publicados en 20 años, a un ritmo de 30 libros por año. Quiere decir que nuestros libros han abarcado amplias temáticas, tenemos 11 colecciones de editoriales, y tenemos también hemos impulsado mucho un programa de libro electrónico que es legible en versión EPUB para tabletas digitales. Entonces nuestros libros han tenido mucha visibilidad, mucha presencia, los distribuimos en todo el país y creo que esa es como nuestra insignia, ¿no? Esa es como la evidencia muy palpable, más directa de la productividad científica que tenemos. Muy bien, los invitamos para que continúen, vamos a hacer una breve pausa, también los invitamos para que nos visiten en nuestra página web, estamos en www.colsan.edu.mx, estarán apareciendo a lo largo del programa nuestras redes sociales también, estamos en Facebook, en Twitter y de manera constante estamos actualizando nuestra información. Continuamos aquí a través de Canal 9. Estamos en entrevista con el doctor David Vázquez Salguero. Estamos platicando desde el Colegio de San Luis. Hoy es nuestro primer programa a través de Canal 9. Los invitamos para que nos sigan acompañando todos los martes a las 8 de la noche. Y bueno, hemos platicado ya de lo que es el Colegio de San Luis a nivel local, su influencia a nivel regional y las aspiraciones para ir trascendiendo estas fronteras tanto nacionales como internacionales. David, platícanos un poco cuál es la diferencia entre una universidad y una institución del tipo del Colegio de San Luis. Pues hay una diferencia, digamos, importante, ¿no? En primer lugar, porque este es un centro de investigación, no es un espacio propiamente universitario, no impartimos profesiones, digamos, licenciaturas, aunque tenemos las relaciones internacionales, pero no más allá. No tenemos ese carácter universal, ¿no? En el sentido de la formación de los recursos humanos. Es un centro de investigación.
Entonces sí hay una diferencia. Fundamentalmente de investigación, y a partir de ese sentido de investigación se ofrecen La formación. posgrados. Se ofrecen posgrados, pero para formar investigadores. Ese es el propósito, no formar profesionistas, sino formar gente capacitada en la investigación, ¿no? Ese es propiamente lo que buscamos, que la investigación vaya creciendo y se vaya robusteciendo con gente muy preparada, y desde luego generar productos que devienen de la investigación científica, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esa distinción, porque quien viene a estudiar aquí estudia posgrados o una licenciatura bajo un esquema de tiempo completo y no va a encontrar ese ambiente, digamos, pues con mayor soltura que luego tenemos en la universidad, ¿no? Más relajado, exacto, ¿no? Y que es muy festivo a veces, en ciertas ocasiones, y que para empezar es muy nutrida, ¿no? Una universidad, pues tú encuentras mucha gente. Y los grupos son muy grandes, exacto, ¿no? Los profesores son muy variados, sí. Pero además son hora clase, el seguimiento es sí. como más sí. intermitente o más aislado. Pues y acá bueno, no. Acá es otra cosa, digamos, no estoy juzgando, no quiero que se entienda eso, pero sí hay una distinción, donde en la universidad el estudiante va a encontrar un ambiente muy abierto, muy amplio, ¿no? También en el Colegio de San Luis tenemos un ambiente muy amplio, muy abierto, pero no va a encontrar esa vida. Va a encontrar una vida más orientada a la investigación, a la reflexión de tiempo completo, ¿no? Y muy personalizado, ¿no? Sí, También. muy cercana. Nosotros tenemos un promedio de atención al estudiante de 3 alumnos por investigador. Entonces, cada investigador, tenemos 57 investigadores, pronto seremos 58 gracias a una cátedra que viene de CONACYT. Entonces, los alumnos tienen una atención muy cercana, un diálogo muy cercano. Los seminarios de tesis son pues de 2 personas prácticamente, ¿no? El seguimiento de tesis es muy personalizado, muy cercano, y eso nos garantiza que haya una formación muy rigurosa, ¿no? Entonces, yo diría que hay esa distinción. Es un centro, digamos, en términos comparativos, pues mucho más pequeño, con menos personal, con menos infraestructura, pero con mucha dedicación y mucho foco, digamos, a esas 2 partes, a la investigación y la formación de investigadores. Nosotros presumimos mucho ahí en el Colegio de San Luis que tenemos todos nuestros posgrados certificados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Platícanos qué implica esto. Tenemos maestrías en antropología, en historia, en asuntos políticos y políticas públicas, en literatura hispánica, también los doctorados en estas mismas áreas. Pero ¿qué significa que tengamos como esa distinción, ese certificado de que están dentro de un programa de calidad de CONACYT? Bueno, pues básicamente eso, como lo mencionas, estamos ofreciendo al estudiante una garantía de calidad, en el sentido de que los que componen el núcleo académico básico, es decir, los profesores e investigadores que dan clases en tal o cual posgrado, tienen un mínimo de certificación, por ejemplo, un grado de maestría o de doctorado. Un cierto porcentaje de ellos están en el SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que para pertenecer a ese sistema se tienen que cubrir ciertos requisitos de haber publicado, formado grupos de investigación, en fin, haber titulado alumnos. Entonces, cada paso que se va adquiriendo o alcanzando para pertenecer al PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, implica cubrir requisitos de calidad, en cierto sentido. Entonces, eso le otorga al estudiante una calidad, ¿no? Ya le garantiza una calidad, y claro que nos sentimos muy orgullosos de que todos los posgrados estén allí. Hay ciertos niveles de reciente creación, desarrollo, consolidados. El máximo es el internacionales. No tenemos ninguno en ese nivel, pero sí tenemos, digamos, algunos ya consolidados, como el de sociales, tenemos algunos en desarrollo, tenemos otros en reciente creación. Todas esas categorías te las va dando el propio CONACYT. Nos va dando el propio CONACYT, y cada cierto tiempo somos evaluados y ascendemos, ¿no?
en esas categorías. Que no está fácil mantener esta certificación, déjenme les cuento, porque anda todo el mundo como loco en ciertos periodos en el Colegio de San Luis, los investigadores tratando de reunir todos los requisitos porque son muy estrictos y se cumple, pero lo importante de esto es ofrecer esta garantía a los alumnos, ¿no? Así es. Para que salgan bien formados, porque es parte de nuestra misión. Recursos humanos formados con altos estándares de calidad. Sí, además quien ingresa a un posgrado de este tipo tiene la posibilidad de postular para una beca que otorga CONACYT. Al grado de maestría tiene cierta cantidad de salarios mínimos, creo, no sé, son más de 10,000 pesos al mes, y para el doctorado igual, son como 13, 14,000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona se va a dedicar por lo menos 7, 8 horas del día a esto, ¿no? Entonces, la idea es que no paguen colegiatura y que por el contrario reciban un incentivo económico que les permita dedicar su mente a formarse como investigadores, ¿no? Durante 2 o 4 años, dependiendo del caso. Además de las becas mixtas, o sea, nuestros programas tienen semestres de movilidad que les permite viajar al extranjero y su beca se convierte a beca mixta, es decir, a un estándar de $. Y eso les permite viajar, contar con boleto de avión, estancias en el extranjero, ampliar sus redes de investigación, nutrirse más de lo que se está haciendo en otros lugares, conocer otras experiencias y regresar al colegio o a sus lugares de origen con, digamos, con una visión más amplia, ¿no? Entonces, se abren mucho las puertas para los estudiantes. Platícanos un poquito más de esto. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan esta posibilidad, gracias a varios convenios que el Colegio San Luis tiene, que se vayan a estudiar un semestre o que hagan alguna estancia, a lo mejor más breve, pero también de investigación? ¿Por qué es importante? Bueno, ahí es importante en primer lugar porque conocen, insisto, otras experiencias, otros centros de investigación, otras universidades, se adentran en las bibliotecas e investigaciones de otros países, conocen metodologías asesorados por tutores extranjeros, metodologías distintas a las habituales que tenemos aquí en México, y eso pues enriquece muchísimo, ¿no? Ya cuando regresan a México o a San Luis, pues llegan con una visión completamente modificada sobre sus propios objetos de estudio, ¿no? Enriquecida, ¿no? Claro, a lo mejor lo veían así claro, y de pronto... y ahora le cambia la perspectiva totalmente, y desde luego que ese vínculo se queda. O sea, esos vínculos que generan no terminan con la estancia, sino que generalmente nosotros a través de convenios, esos tutores siguen en contacto y los estudiantes pueden tener la posibilidad de mantener esa puerta abierta para cuando ya sean doctores o maestros, pues hacer otros proyectos con aquellas instituciones, ¿no? Tenemos alrededor de 450 egresados. ¿Dónde andan? ¿Qué hemos sabido de ellos? Pues se han esparcido mucho a lo largo del país. Algunos de ellos han seguido carrera académica. Yo diría que un buen porcentaje de ellos han seguido carrera académica. Me refiero a los maestros, se han inscrito en doctorados, no necesariamente en el colegio, sino en otros lugares o incluso en el extranjero. Y algunos doctores se han insertado en la vida académica en diferentes instituciones. ¿Como investigación social también? Así es, como investigadores. Algunos se han dedicado a la docencia y otro grupo se ha insertado en el sector público, se convierten en funcionarios, y algunos de ellos, digamos los menos, pero también hay, se han dedicado al sector productivo. Ponen consultorías o son contratados por la iniciativa privada, ¿no? Yo diría que la gran mayoría se dedica a lo que buscamos que se dedique, que es a la investigación, una buena mayoría, ¿no? No solo en México, sino también en el extranjero. Tenemos egresados en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Francia, en Latinoamérica y en todo el país prácticamente, ¿no? Sobre todo abarcando un eje, yo diría norte-sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Veracruz, Mérida, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Estado de México. Yo diría que por ahí están en general nuestros egresados. Platícanos un poco, ya hablando precisamente de toda esta cobertura que hemos logrado a través de investigaciones, a través de nuestros egresados, ¿cómo es que dónde se inserta el Colegio de San Luis en este contexto nacional?
Mira, el Colegio de San Luis forma parte del sistema de centros de CONACYT. Ahí somos 27 centros. Anteriormente, me refiero antes de este año 2017, estábamos agrupados en conjuntos que se referían a centros de investigación científica, que tiene que ver con la química, con la física, o investigación tecnológica, que tiene que ver con materiales, con óptica, etcétera, ¿no? Y con los sociales. Ahí es donde estaba agrupado el Colegio de San Luis, ¿no? Con el Colegio de la Frontera Norte, el CIDE, el CIESAS, el Centro Geo, etcétera. Pero ahora hubo una reestructuración de este sistema y nos han organizado en 5 ejes. Al Colegio de San Luis le corresponde el 5.º eje, que se refiere a Historia y Antropología, y ahí trabajamos muy de cerca con el CIESAS, que son estudios antropológicos, con el MORA, que tiene estudios antropológicos también de migración, de arqueología, de historia, y con el Instituto Mora, que está en la Ciudad de México, que también tiene la parte de estudios internacionales, de políticas públicas, historia, y nosotros el Colegio de San Luis. Entonces, diría que formamos parte de ese conjunto de 27 centros y de un subgrupo de 4 centros dedicados a la historia y la antropología, pero no necesariamente. Recuerda que también teníamos ciencia política y estudios literarios. Que no es limitativo, pues. No es limitativo. Esa es una agrupación como para desarrollar proyectos en conjunto, pero desde luego que el Colegio de San Luis puede vincularse con los tecnológicos o con los científicos, con los de otros grupos, otros ejes, ¿no? Para desarrollar productos en conjunto. Por ejemplo, podemos desarrollar estudios en relación con la alimentación, con el CIATJ, que tiene estudios sobre alimentación, y nosotros podemos ser la parte social de esos proyectos, ¿no? Entonces no estamos cerrados, pero sí, digamos, formamos parte de ese gran conjunto de centros de investigación que casi abarcamos toda la República. Digo casi porque hay estados que no tienen centros públicos de investigación. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para despedir en este último bloque al doctor David Vázquez Salguero. Él es presidente del Colegio de San Luis en esta transmisión que estamos haciendo precisamente hoy, inaugurando este espacio de comunicación. Continuamos ya para cerrar esta charla en este programa Hablemos. Y bueno, hoy estamos hablando precisamente sobre el Colegio de San Luis en este primer programa para que quienes todavía no nos conocen nos vayan conociendo un poco más, pero sobre todo invitarlos para que se acerquen. Somos una institución pública. Platícanos un poco más sobre este sentido público del Colegio de San Luis. Tenemos 20 años acá y bueno, pues a veces todavía la gente nos confunde con la universidad, nos confunden un poquito quiénes somos, qué hacemos, este sentido público. O el nombre de colegio, ¿no? El nombre de colegio, sí. No expresa la idea de un centro de investigación, sino más bien como como si fuese una escuela del nivel primaria o de nivel básico, ¿no? Exactamente, y no, pues bueno, este carácter público, Lidia, me parece importante que lo conozcan quienes nos ven y nos escuchan, porque nosotros estamos financiados principalmente por la Federación, ¿no? Recibimos nuestro dinero de los impuestos de los mexicanos. Y en ese sentido, pues tenemos un gran compromiso con la sociedad. Primero, pues ofrecer productos de calidad, impulsar la ciencia, como ya mencioné, pero también desarrollar proyectos, programas de proximidad social que nos permita acercarnos, divulgar la ciencia de manera más cercana a la gente, ¿no? Y la gente tiene que saber que este colegio les pertenece de alguna manera. Tenemos una biblioteca que tiene más de 80,000 volúmenes y yo diría que es una de las bibliotecas más importantes especializadas en ciencias sociales y humanidades. Aquí no van a encontrar temas de ciencias naturales o de tecnología, matemáticas, física, ¿no? o química. O ciencias puras, ¿no?
Aquí van a encontrar mucho de historia, de sociología, de ciencia política, de filosofía, en fin, de una serie de temáticas que tienen que ver con lo que nos especializamos, pero que además la gente tiene libre acceso a ello. Es decir, pueden venir y consultar sin necesidad de tener una credencial en nuestras salas de consulta. Y si desean tomar un libro y llevárselo a su casa, simplemente requieren de firmar un convenio, dejar un depósito económico y sacar una credencial. Pero las puertas están abiertas pues prácticamente todo el día, 5 días a la semana. Y eso es bien importante que lo sepan, ¿no? Que aquí hay una fuente de conocimiento que pueden consultar sin ninguna restricción. Y por otro lado, nuestros espacios también están abiertos para el diálogo, ¿no? Si la sociedad pide que el Colegio de San Luis se le acompañe en algún proceso, en algún análisis, en generar mesas de debate, de análisis, pues nosotros tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante que la gente sepa que es una institución abierta y que lo que aquí se genera es para beneficio de todos ellos, ¿no? No es algo privado, no es para un sector nada más, ¿no? Es algo completamente abierto. Así es, desde los niños de tercero de primaria que ya llevan esta materia de entidad, como de historia regional, sí, el bachillerato, secundaria, cualquier nivel, aquí van a encontrar acceso, ¿no? Bueno, fíjate, te comento que esos libros de primaria de tercer grado los escribieron 2 de nuestros investigadores, ¿no? Entonces, ellos incluso han ido a algunas escuelas a ofrecer charlas, a conversar sobre cómo hicieron el libro, por ejemplo, ¿no? Y si alguna escuela está interesada en que estos autores vayan y platiquen, estoy seguro que con mucho gusto lo harían, ¿no? Entonces, recorridos por el colegio, por la institución, tenemos por la un programa de biblioteca. puertas abiertas que sacamos un par de veces al año para que alumnos de licenciatura puedan venir a conocer nuestros espacios, a conocer cómo se hace un libro, cómo se hace un proyecto, en qué estamos pensando, cómo es el centro de documentación, cómo son nuestras instalaciones. Tenemos ese programa de puertas abiertas. Muy bien, pues algo más que gustes agregar, David. Estamos llegando ya a la parte final de este espacio. Pues mira, yo quisiera agregar que me quedan pues un trecho relativamente largo, unos 4 años y más de gestión. Me gustaría que la sociedad supiera que cuenta con el Colegio de San Luis. También me gustaría saber que el Colegio de San Luis puede contar con la sociedad y sobre todo impulsar un diálogo muy abierto, muy franco, a favor de las ciencias sociales y sobre todo de incentivar el pensamiento científico y crítico en nuestra juventud y en nuestra sociedad potosina, ¿no? Que vayan incorporando un esquema de pensamiento en ese sentido, científico y crítico orientado a las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué es importante particularmente la juventud? ¿Por qué crees que debemos enfatizar esa parte? Porque son el futuro de la nación, son los futuros investigadores, son quienes están en una etapa muy creativa de su vida y en donde la juventud es también rebelde. Y si a la rebeldía le agregamos pensamiento científico y crítico, podemos tener una juventud muy boyante y que seguramente será los cimientos para el desarrollo de nuestro país. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias, Lidia, y al Canal 9 por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por habernos visto. Los esperamos en nuestra próxima emisión y reiteramos este agradecimiento para Canal 9. A todos ustedes los invitamos en nuestra próxima emisión y seguimos aquí en este espacio de Hablemos. Agradecemos a Canal 9 el espacio brindado. El Colegio de San Luis es un centro público de investigación que tiene un alto compromiso y una responsabilidad con la sociedad para mantener un diálogo permanente, el contacto constante con la ciudadanía.
Agradecemos a ustedes que nos permitieron entrar en este espacio que hoy estamos inaugurando. Esperemos contar en las próximas emisiones con su preferencia. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.